Hola, hoy vamos a estudiar cantidades imaginarias y por supuesto números complejos. Veamos en qué consisten las cantidades imaginarias. Las cantidades imaginarias se originan al extraer raíces indicadas de índice para números negativos. Esto es imposible en los números reales. Sacar por ejemplo raíz cuadrada de menos 16 no se puede, así como tampoco raíz cuarta de menos 25 y por supuesto en forma general índice no puede ser par siempre y cuando esto sea negativo. De aquí surge la unidad imaginaria. Está representada por la letra I, el cual matemáticamente nos representa a raíz de menos 1. ¿Ok? Entonces esa es la clásica unidad imaginaria. De tal suerte que si yo elevo al cuadrado, aplico aquí mi álgebra, ¿verdad? Esto elevo al cuadrado me tiene que salir menos 1. Por lo tanto, I al cuadrado es menos 1. Siempre y cuando I sea la raíz de menos 1. Unidad imaginaria. Por lo tanto, si queremos llevar a cabo esta operación, no es tan sencillo como parece, porque alguien podría decir, multiplico menos 3 por menos 12, menos por menos me sale más, 36, entonces 6. No, no es posible eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando en los reales, ya estamos en el campo complejo, con la unidad imaginaria. Entonces este menos 3, raíz de menos 3 lo descompongo así, y este lo descompongo de esta otra manera. Ahí sí. Entonces tengo raíz de 3 por raíz de 12, raíz de 36 y por I es I al cuadrado. Fíjate, raíz de 36 es 6, pero Y al cuadrado ya sabíamos que era menos 1. Entonces la respuesta es menos 6 y no 6. ¿Estamos de acuerdo? A ver, potencias de la unidad imaginaria. Recuerda que habíamos dicho que la unidad imaginaria está representada matemáticamente por esto. ¿Qué tal si lo elevas al cuadrado? Te sale menos 1, también lo habíamos visto. Ahora, ¿qué tal si multiplicas I al cuadrado por I? Todo eso me sale I al cubo. I al cuadrado es menos 1, entonces menos 1 por I me sale menos I. I a la cuarta es I al cuadrado por I al cuadrado, o lo que es lo mismo decir I al cuadrado elevado al cuadrado. Como I al cuadrado es menos 1, si esto tú elevas al cuadrado, te sale I a la cuarta, que es 1, ¿verdad? Ahí está. Ahora mira qué sorpresa, I elevado a la quinta es como si tú multiplicaras I a la cuarta por I a la 1. Entonces, pongamos abajo, I a la quinta es igual a I a la cuarta por I a la 1. Pero I a la 1 es I nada más, I a la cuarta es 1. Es como si fuese I 1 por I. Esto me sale I. Con I a la sexta se repite algo parecido que con I al cuadrado. I a la séptima, I al cubo. I a la octava, I a la cuarta. De aquí llegamos a una pequeña gran conclusión. Que las potencias de la unidad imaginaria se repiten en periodo de 4, en 4, y cuyos valores son siempre los mismos. En un circuito mágico, por ejemplo, I más I al cuadrado más I al cubo más I a la cuarta, todo esto me da 0. Claro, porque recuerda lo que habíamos visto, este I al cuadrado es menos 1. Este es menos I. Y este es más 1. Entonces este con este se cancela y este con este se cancela. Van de 4 en 4. Y su suma es 0. Por lo tanto, las potencias positivas de la unidad imaginaria las podemos expresar en función de múltiplo de 4. Eso lo vamos a ver más adelante con los ejercicios para tener un poco más sentido la notación que está aquí. Si es múltiplo de 4 más 1, entonces es como si fuese I a la 1. Si es múltiplo de 4 más 2, entonces es como si fuese I a la 2. Y si es múltiplo de 4 más 3, es como si fuese I a la 3. Y si es múltiplo de 4, entonces es como si fuese I nada más. Pero elevado a la cuarta. Ahí está.
Entonces de aquí llegamos a esta pequeña conclusión. La unidad imaginaria elevada a un exponente múltiplo de 4, su resultado es igual a la unidad. Por ejemplo, y a la cuarta, y a la octava, y a la 2000. Te sale simplemente 1. Las potencias negativas de la unidad imaginaria también las puedo expresar en función de múltiplo de 4. Mira. Aquí sí a la 1, y a la 2, y a la 3. Y a la menos 4, por supuesto, algo similar a lo que sucedía por acá, me sale 1. Lo mismo, cuando y está elevado a una potencia negativa, si el exponente es múltiplo de 4, el resultado es igual a la unidad. Vamos a ver ahorita cómo es que funciona esto de los múltiplos de 4. Vamos a repasar un poco esa parte de aritmética. Aquí tenemos algunos ejercicios. Me piden hallar y a la 26. ¿Recuerda lo que habíamos comentado? Este circuito de 4. Y a la 1 sigue siendo y al cuadrado era menos 1, y al cubo menos y a la cuarta era 1. Múltiplos de 4. Entonces 26 divides por 4. Y solo trabaja con el residuo. Ojo, trabaja con el residuo nada más. Entonces, este y a la 26 es como si fuese y al cuadrado. Qué fácil. ¿Y al cuadrado cuánto es? Menos 1, respuesta. Vamos con el siguiente. A ver. Aquí me voy a valer con una teoría de los múltiplos. No importa qué tan grande sea el número, yo quiero dividirlo por 4. Y como quiero dividirlo por 4, solamente me va a importar las dos últimas cifras. ¿Ok? Entonces divido 39 entre 4. Y no divido todo el número, es lo mismo. Eso lo llaman por aritmética. Me fijo en el residuo. Entonces todo este número es igual, en todo caso el exponente, y a la 3. Pero tú sabes que y a la 3 ¿cuánto es? Menos i. Esa es la respuesta para este ejercicio. Así de sencillo, sí, así de cómodo. ¿Qué pasa con los negativos? Con los negativos pasa algo especial. Hago lo mismo, o sea, me fijo en las dos últimas cifras, pero recuerda que es menos 93. Entonces al momento de dividir, vamos a hacerlo por exceso, para que salga positivo. Porque si pongo aquí 3, es 12. Recuerda que aquí es menos 13. Entonces no me va a convenir mucho eso. Vamos a hacerlo así. Menos 93 entre 4. 4 por 2, 8. 13. Y aquí, en vez de poner 3, vamos a poner 4. Entonces sería 16. Me sale 3. Ajá. Esto es i a la 3. I a la 3 es lo mismo que decir menos i. Te tienes que aprender simplemente estos 4. Obligatorio. Ahora vamos a ver el que sigue. Y solamente pongo menos 49. Me fijo en las dos últimas cifras. Menos 49 entre 4. 4 por 1, 4, 9. En vez de poner 2, pongo 3. 4 por 3, 12. Me queda 3. 12 menos 9, 3. Por lo tanto, esto es igual a i al cubo de nuevo. Menos i. Nos damos cuenta cómo trabajamos cuando es positivo que cuando es negativo. A ver, me dicen simplificar. Vamos a efectuar las potencias indicadas. 93, 75, 63. Vamos a dividir por 4. Si tú divides por 4 el primero, ¿cómo te va a quedar? Tú dices 93 entre 4, 23, ¿verdad? Y sobra 1, entonces va a ser i nada más. 75, recuerda que 72 es múltiplo de 4, entonces te va a quedar de residuo 3. 63, 60 es múltiplo de 4, entonces te va a quedar 3. Y 49, 48 es múltiplo de 4, entonces te queda i a la 1. Y en el denominador hacemos lo mismo, menos 72. Recuerda que 72 es múltiplo de 4, entonces de cajón, cuando es múltiplo de 4, sea positivo o sea negativo, siempre sale 1, de frente, por propiedad. Menos 93, si hago la división,
Ya tenía aquí 93, ¿verdad? Pero ¿qué tal si fuese menos 93? En vez de poner 23 pongo 24. Me queda 3. Muy bien. De aquí, ¿qué sigue? Y. Y al cubo es menos i. Menos i. Más i. Aquí es 1. Y luego menos i. Cancelo, cancelo. Entonces me quedó 0. Es la solución. Más ejercicios. Me piden hallar el valor simplificado de eso. ¿Cómo resuelvo esa expresión? En este tipo de problemas se trabaja con las dos primeras potencias. No te olvides, estamos aplicando propiedades. Mira, solamente trabajas con estas dos. Luego no te va a interesar estas que están aquí. Eso para empezar. Ahora, ¿qué haces? Haces lo siguiente. Vas a descomponer el número 21 en potencia de 4. Es 4k, o sea, múltiplo de 4 más 1, ¿verdad? Porque si divides 21 entre 4, te sale 5 y de residuo 1. Eso es lo que está por acá. Y voy a aplicar esta propiedad, lo que anoté por acá. Entonces, fíjate el resultado de esto. Cuando n es par o impar, mira lo que va a salir. 23 es impar. Entonces, tienes una expresión como esta. Y en vez de 21 pones 4k más 1. En vez de 23 pones aquí impar. Todo esto va a ser igual a i elevado a la 4k más 1. Bueno, y esto que está aquí es como si tú dijeses i a la 1. Ya habíamos explicado esto. Porque el múltiplo de 4, 4k es como decir múltiplo de 4. Es como si tú descompusieras así, ¿no? Aplicando leyes de álgebra. Y a la 4k es 1, 1 por i. Y a la 1, o sea, i nada más, tu solución. ¿Ok? Ahí está. Teoría de múltiplos en aritmética. Algo parecido vamos a hacer para el siguiente. Mira, descarto todos los que están acá. Solamente me fijo en el 98. Y trato de descomponerlo. Entonces me va a quedar así. I a la 98, todo esto elevado a la 38. Bueno, 98 es como decir múltiplo de 4 más 2. Si divido por 4 me queda 2 de residuo. Y 38 es un número par. Entonces, ¿en qué condición estoy? Y en vez de 98 pongo 4k más 2 elevado a un número par. De aquí me va a salir que según la fórmula que está por aquí, esta 4k, ¿verdad? Si tengo 4k más 2 elevado a la n para n mayor o igual que 2. Entonces voy a obtener i a la 4k. Y cuando i está elevado a un número múltiplo de 4, que es lo que significa 4k, sale automáticamente 1, siempre. Ya está, estamos aprendiendo a dominar las potencias de la unidad imaginaria. A ver, tenemos el ejercicio 8. ¿Cómo resolvemos esto? Mira, i al cuadrado es menos 1 más 2 y a la cuarta es 1, ¿verdad? Entonces ya descubrimos la secuencia. 3 y a la sexta va a salir menos 1 y aquí 1. Puntos suspensivos. Más 2n menos 1, 4n menos 2. Entonces esto es menos 1 más 2n por 1. ¿Ok? ¿Cuántos términos hay? Fíjate que hay 2n términos porque aquí era el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto. 2n términos. ¿Qué tal si los agrupas así? ¿Cuánto va a ir saliendo? 2 menos 1 es 1. Aquí 4 menos 3 es 1. O sea,
Si los agrupas en parejas, te va a salir que todos son unos. Inclusive estos. Obviamente. Súmalos en parejas consecutivas, te va a salir siempre 1. Pero ahora ha reducido a la mitad los términos. Va a haber n. Porque si antes eran 2n, pero los has juntado en parejas, entonces vas a tener n términos. Y si tú quieres sumar 1 más 1 más 1 n veces, te sale que s es igual a n. Listo, solución. Entonces hemos visto aquí los más frecuentes tópicos en lo que se refiere a potencias de la unidad imaginaria. Aquí te dejamos algunos ejercicios propuestos. Ahí están las respuestas. Luego me cuentas si te salieron, si necesitas ayuda. Con esta breve introducción creo que ya podemos empezar a hablar de los números complejos. Antes, dos cositas. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 más i elevado al cuadrado? A ver, 1 más 2 i más i al cuadrado. Esto es igual a 1 más 2i al cuadrado es menos 1. Se cancela y me sale 2i. Qué curioso, ¿no? Y 1 menos i al cuadrado, ¿cuánto me sale? Menos 2i. Ahí está. 2 adicionales. Ya creo que podemos entrar entonces directamente a hablar de los números complejos, habiendo hecho la introducción con las cantidades imaginarias. Aquí tenemos los números complejos. Los números complejos son expresiones matemáticas formadas por una parte real y una parte imaginaria. La parte real es esto y la parte imaginaria es todo esto, donde i es la unidad de los números imaginarios que ya le habíamos abordado. Entonces, los números complejos tienen una parte real, ¿ok? A, y una parte imaginaria. Aquí está b por i. Por lo tanto, el complejo, que le vamos a llamar de ahora en adelante z, y luego explicaremos por qué, está formado por a unidades reales y b unidades imaginarias. Entonces tenemos que z es igual a a más bi. Esta notación es mucho más potente que la notación de los números reales que habíamos estudiado hasta ahora. Fíjate, ¿por qué es mucho más potente? Si a es igual a 0, ¿ok? Entonces tenemos un número imaginario, como los que hemos estudiado, imaginario puro. Si b es 0, o sea, no existe esto que estoy marcando, tengo un número real, o sea, los números reales con los que hemos venido estudiando hasta ahora. Si no hay a ni b, entonces tengo un complejo, pero un complejo nulo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver clases de números complejos. Ya nos estamos adentrando un poquito. Recuerda, número complejo simplemente es una expresión matemática que está compuesta de una parte real y una parte imaginaria. Luego los vamos a situar en un plano cartesiano para que tenga un poco más de sentido. Clase de complejos. Los conjugados. ¿Qué significa conjugados? Eso ya lo habíamos visto en los números reales. Mira, tengo un complejo como el que está aquí. 7 menos 2i, parte real, 7, parte imaginaria. Entonces, ¿qué quiere decir conjugado? Mira, le cambio de signo a la parte imaginaria. Tienen la misma parte real y en la parte imaginaria solo se diferencian en el signo. Si aquí es negativo, este es opuesto, positivo. Pero no cambia la parte real, o sea, acá tengo menos 5, aquí también es menos 5. Solamente la parte imaginaria, menos 3 y aquí más 3. Si aquí tengo menos raíz de 3, aquí tengo más raíz de 3. Eso significa complejo conjugado. Entonces, el complejo conjugado tiene esta forma, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, se me olvidó de poner complejo conjugado. Más bi menos bi, la misma parte real. Los complejos iguales
Si tienen igual parte real, por supuesto, y la misma parte imaginaria. Entonces, si me dicen que Z1 es igual a Z2, la parte real es A, la igualo con C y B igualo con D. Esto que parece trivial es bien importante para resolver luego ejercicios. Complejos nulos son aquellos números complejos que tienen parte real nula y parte imaginaria nula. Ya los habíamos visto. Parte real, A es 0. Si me dicen que este complejo es nulo, entonces A es 0 y B también es 0. Los complejos opuestos son aquellos números complejos que se diferencian solo en los signos, tanto en la parte real como en la parte imaginaria, a diferencia de los conjugados que solamente se diferenciaban en el signo, pero de la parte imaginaria. Entonces tengo A más BI y el otro va a ser menos A menos BI. Si aquí tengo A, entonces es igual a menos C. Si tengo B, acá es igual a menos D. Si ponemos un ejemplo numérico, por ejemplo, Z1 es igual a 2 más 3i, su opuesto tendría que ser menos 2 menos 3i. Ahí está. Veamos. Me dicen que si los complejos son conjugados, hay el valor de A cuadrado más B al cuadrado. Típica pregunta. Bueno, si recuerdas tu teoría, complejos conjugados son aquellos que tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria difiere en los signos. Por lo tanto, la parte real es A y aquí 2A menos 1 igual A es igual a 1. Me falta B. 2 tendría que ser igual a 3B más 2 no, le cambio de signo, porque eso significa conjugado. Ahí está. Este menos 2 pasa a sumar. Ese menos 3 a dividir, entonces se convierte en menos 4 tercios igual a B. Ahí ya tenemos la respuesta. Me piden A al cuadrado más B al cuadrado. 1 al cuadrado más menos 4 tercios. Todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto tengo 1 más 16 novenos. 9 multiplico aquí y luego sumo 25 novenos. Ahí está. Aplicando definiciones. Vamos con el siguiente. Si son opuestos, quiere decir que la parte real, si bien tiene el mismo valor, pero cambia el signo, entonces le voy a poner aquí menos 6. Por lo tanto, B tiene que ser menos 6 más 3, menos 3. Ojo que le cambié el signo nada más. Y luego aquí, la parte imaginaria también, pero se le va a cambiar el signo. A ver. Le voy a cambiar este. Estaba negativo, mira. Ahí está. Entonces aquí tengo menos C menos 2 es igual a B, pero B era menos 3 menos 1. Menos C es igual, de aquí sale menos 4. Este pasa a sumar. Menos C menos 2. C tiene que ser 2. Bueno, ahora vamos a reemplazar. B, o sea, menos 3 elevado al cuadrado más dos elevado a la menos b, o sea, menos 3. Resolvemos esto. Menos 3 al cuadrado es 9, más 2 menos por menos más. Esto lo sabemos de la primera clase de exponentes. 2 al cubo es 8, por supuesto. Mira, 17. Ahí está. Y luego me dicen que esos dos complejos son iguales. Pero antes tengo que elevar al cuadrado. ¿Te acuerdas esto? Sí, ¿te acuerdas? Entonces aquí tengo a menos bi. 2 al cuadrado 4 menos el doble producto. 2 por 3, 6. Por 2, 12.
más 3i elevado al cuadrado. Esto lo dejo tal y como está. 4 menos 12i. ¿Cuánto es 3i al cuadrado? Lo voy a hacer aquí al costado. Esto significa 3 al cuadrado por i al cuadrado, ya que este como que afecta a ambos. 9, ¿y cuánto es i al cuadrado? Menos 1. 9 por menos 1, menos 9. Ahí está. Entonces, tenemos que a menos bi es igual a menos 5, porque 4 lo enganchamos con menos 9, menos 12i. De aquí llegamos a la conclusión de que a es menos 5 y que menos b, o sea, todo esto es igual a todo esto, con su signo, ojo. Por lo tanto, b es 12. Siempre igualamos de esta manera, ¿no? La parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Son como que dos entidades independientes. Me piden menos 5 más 12. A más b. Más 7. Solución. Ahora vamos con la parte más importante. Representación gráfica de los números complejos. Tenemos dos representaciones, la forma geométrica o cartesiana y la forma polar. Vamos a ver sus características. Todo número complejo de la forma z representa mi número complejo. Ahora vamos a ver qué significa. Se puede representar en el plano cartesiano, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Ya lo habíamos visto. Esto que está aquí, parte real, y la parte imaginaria, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Si trazamos un plano cartesiano, lo vamos a ver en este momento. Aquí lo tenemos. Nuestro plano cartesiano, fíjate, a unidades en los reales, ¿sí? Y aquí está b unidades imaginarias, ¿ok? Por lo tanto, nuestro eje de abscisas encontramos a los reales y en el eje de ordenadas a los imaginarios. Aquí está. En las coordenadas cartesianas denominamos a fijo de un complejo al punto en el cual está determinado por un par ordenado. Por ejemplo, tenemos el complejo de esta manera: z1 es igual a 3 más 5i, parte real 3, imaginaria 5. Aquí está. El punto 3, 5. Ya sabemos que la primera componente, la parte real, y la segunda, las unidades imaginarias. Y así. Ahora vamos a la forma polar. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, la forma polar es una manera diferente de ver a tu mismo número complejo, quizá un poco más práctica. Este sistema determina el afijo, ya sabemos lo que es el afijo, ese punto, ¿verdad?, del plano complejo, el cual está determinado por un par ordenado AB, como lo vemos aquí. Pues bien, el afijo de un número complejo está determinado ahora mediante dos coordenadas polares. Una de las coordenadas es el radio vector. Esto que está aquí es el radio vector. Haciendo analogía con la anterior forma, el radio vector estaría por acá. Esto es. ¿Ok? Pues bien, recuerda que ese radio vector es la distancia del afijo, que es este punto, al polo. Y la otra coordenada es el argumento, que le llaman aquí θ, llamado también ángulo polar. ¿Sí? Argumento o ángulo polar, que está determinado por el eje polar. Esto que está aquí es el eje polar y el radio vector. Y esto es el radio vector, por supuesto que ya lo sabíamos, como muestra la gráfica adjunta. Entonces, tienes tu afijo expresado en la forma cartesiana y el mismo complejo expresado de una manera mucho más práctica y mejor a través de el radio vector, que es todo esto, que es la distancia precisamente de ese afijo al polo, y la otra coordenada es el argumento, el ángulo que está formando, precisamente ese radio con el eje polar. Aquí está. ¿Mucho mejor esta forma que esta? Por supuesto que sí, ya que aquí está completamente determinado.
radio, vector y el argumento, que también le llaman ángulo polar. Vamos a ver las relaciones que hay entre ambos y los cálculos necesarios para intercambiar de una forma a otra. Precisamente aquí los tenemos, relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Esto que está aquí es en la forma cartesiana y así como está en la forma polar. ¿Cómo sería con los afijos? Con los afijos sería este AB, así nada más, y aquí sería R, teta, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, como ya hemos explicado con antelación, el radio vector es todo esto. Y aquí está el ángulo. Si asumimos que esto es el eje polar, aquí está el ángulo que forma el radio vector con el eje polar. Bien. Eso es lo que se conoce como el plano gaussiano. Plano de los complejos. Viene lo interesante para la cuestión práctica. Para hacer las transformaciones entre coordenadas tenemos que considerar algunos detalles. En primer lugar, si quieres transformar de la forma cartesiana a la manera polar, es bien sencillo. Fíjate que tienes, obviamente, el complejo expresado en la forma cartesiana. Pero tú quieres pasarlo a esto. Por lo tanto, tienes que averiguar cuánto vale R y cuánto vale teta. Aquí ya me han dado otra forma, que es la forma trigonométrica, la que está por aquí. Pero veamos, en el plano gaussiano, aquí está mi plano gaussiano. Por Pitágoras, ya sabemos que el plano gaussiano es esto, que en las abscisas se encuentran las unidades reales y en las ordenadas las unidades imaginarias. Ese es un plano gaussiano. Entonces te das cuenta por Pitágoras que R al cuadrado tiene que ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. De ahí ya tienes cuánto vale R, la raíz cuadrada de todo eso. Eso que hemos hallado, el radio vector, es el módulo del complejo, también se escribe así. Y bueno, como hallamos el ángulo se halla de esta manera. La tangente del ángulo, también lo sabes por trigonometría, es el opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre A. Entonces, si tú quieres hallar teta, recurrimos nuevamente a la trigonometría, aplicamos esta operación, arco tangente de BA. Tener presente esta consideración. Recuerda que teta es el argumento, que también le llamábamos ángulo polar, formado por radio, vector y el eje polar. Por lo tanto, si te dan una expresión así, es fácil hallar R. Mira cómo lo hacemos. Solo reemplazas lo que vale A y lo que vale B. Lo mismo por el ángulo. Si te han dado B y A, resuelves esta operación y ya tienes. Y lo que está por acá es la forma trigonométrica. R, coseno del ángulo, más I, seno del ángulo. Bueno, veamos la transformación de la forma polar a la forma cartesiana. Ahora me lo dan en forma polar y me piden pasarlo a la forma cartesiana. Recuerda que yo estoy escribiendo aquí la manera trigonométrica, ¿ok? Forma polar, pero lo puedo expresar también así, que es la forma, insisto, trigonométrica, R por coseno de teta más I seno de teta. Ya sabíamos cómo averiguar esto. Bueno, con referencia al plano gaussiano, A es la proyección de R sobre el eje de las abscisas y B es la proyección de R sobre el eje de las ordenadas. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Vamos a hacer un gráfico. Mira. Ahí lo tenemos. A por aquí y B por acá. Nuestro A fijo. Entonces A es la proyección de R sobre el eje de las abscisas. Esta es su proyección. Mejor lo hacemos con rojo para respetar los colores. Aquí está. Recuerda que esto es R, mi radio vector. Por lo tanto, tú sabes por trigonometría que esto puede expresar, los catetos se pueden expresar teniendo un lado y un ángulo. Esto que está aquí es R coseno de el ángulo teta. Y el de azul es la proyección, dice, sobre el eje de las ordenadas. Entonces, es lo mismo que está esto. Es R seno de teta. De aquí
que podemos expresar mi número complejo de esta manera. R coseno de teta, la parte real y la parte imaginaria, más y R seno de teta. Esta es la forma trigonométrica. También bastante práctica. Bueno, aquí puedo factorizar R, pero lo vamos a dejar ahí. Listo. Vamos a ver cómo aplicamos eso a la realidad. Los ejercicios concretos. A ver, tenemos el primero. Z es igual a menos 1 más I en la forma polar. Lo primero que hacemos es establecer los elementos. ¿Quién es A y quién es B? B es la parte imaginaria, descubro que es 1 y A es menos 1. Ya sabíamos que R lo puedo resolver de esta manera. El radio vector al cuadrado es igual a, por Pitágoras, ¿verdad? De esta manera. Es una operación sencilla. Aquí es 1 más 1. Entonces R cuadrado es 2. R es la raíz de 2. Y la forma de hallar el ángulo también es sencilla porque el ángulo era arco tangente de B entre A. Entonces es una operación nada más. Arco tangente de B es 1 y aquí menos 1. ¿Cuánto es eso? Bueno, sacas tu supercalculadora y descubres que esto es 135 gradiños. Tengo R, tengo el ángulo. Entonces ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque tu número complejo Z lo puedes expresar de la forma polar de esta manera. Pones aquí raíz de 2 y luego el ángulo 135 grados. Ahí está. Eso es, solución. ¿También se puede graficar? Por supuesto que sí. A ver, una gráfica pequeña. Mira. Entonces aquí tienes Y ordenadas y aquí los reales, abscisas. Menos 1 está por acá y 1 está aquí. Esto es tu radio vector. De ahí deduces que por Pitágoras lo puedes resolver, ¿verdad? Esto es R, esto es 1 y esto es 1. ¿Sí? Te sale lo mismo. Y el ángulo, fácil, esto que está acá, ¿qué ángulo es? 45 grados, ¿no? Porque acá es rectángulo y es isósceles. Pero recuerda que se mide de acuerdo al eje polar. O sea, el eje polar lo tomamos como que fuese esto. Entonces tu ángulo en verdad es este. 180 menos 45. Es igual a 135. Aquí está. Lo mismo. El ángulo y por triángulo rectángulo, ¿verdad? Estaba así. 1, 1, entonces tiene que ser raíz de 2. Por Pitágoras igual. Esto es R. Bueno, de una u otra manera se puede resolver esto. Me dicen, ejemplo 2, representa el número complejo en la forma polar. Es bien parecido al anterior, entonces tú dices, ¿quién es A y quién es B? B es, por supuesto, menos 1 medio. ¿Y quién es A? Menos raíz de 3 medios. Tú quieres hallar R. R cuadrado es igual a al cuadrado más B cuadrado. Es tu fórmula. R cuadrado es igual a al cuadrado menos raíz de 3 medios, todo esto elevado al cuadrado, más menos 1 medio elevado al cuadrado. De aquí descubres que R al cuadrado es 3 cuartos y aquí es 1 cuarto. Sigues operando y llegas a la conclusión de que R cuadrado es 3 cuartos más 1 cuarto es 4 cuartos. 4 cuartos es 1. Por lo tanto, R, la raíz cuadrada de 1, simplemente es 1. Ya tienes tu radio vector. Tu radio vector es 1. Luego, el ángulo tendría que ser arco tangente de B entre A. Arco tangente
¿Quién es B? Menos 1/2. Todo esto entre menos raíz de 3/2. Arco tangente de 1 sobre raíz de 3. Esto es bien conocido, ¿no? Por lo tanto, tu ángulo va a tener que ser de 210 gradiños. Entonces, tu número complejo lo vas a representar de esta manera. 1, y aquí va el ángulo, 210 grados. Solución. Mira qué práctico. Ahora vamos a la parte inversa. Expresar en forma cartesiana el número complejo que ya está en polar. Para ello me voy a apoyar de la forma trigonométrica. Aquí está. ¿Cómo así? Mira, tienes tu complejo de esta manera. Y aquí tienes tu ángulo. Esto es lo mismo que decir R coseno de teta más IR seno de teta. ¿Listo? ¿Quién es R? Bueno, 2. Ángulo 120 gradiños. Ahora decimos Z es igual a R, o sea 2 por el coseno de 120 grados más I por R, que es 2, seno de 120 grados. Bueno, de aquí resolvemos. Tienes que recordar trigonometría. Aquí es igual el seno de 120 y aquí es igual el coseno de 120. Vamos a poner aquí seno de 120 es igual a raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 120 es igual a menos 1/2. Así es que solamente es cuestión de reemplazar. Claro que sí. 2 por menos 1/2 y aquí es más I por 2 por raíz de 3 entre 2. Bueno, Z, aquí me quedó menos 1, cancelo, más I raíz de 3. Solución. Qué práctico. Entonces, si me piden pasar de una u otra, es sencillo. Si me lo dan en la forma polar, lo paso a forma trigonométrica y ya pues desarrollo esto y lo expreso en cartesiano. Y si me dan en cartesiano, pues primero establezco los elementos y luego mediante estas dos pequeñas fórmulas, entre comillas, que son cosas que ya sabemos, el teorema de Pitágoras y arco tangente por trigonometría, llegamos. De repente puedes hacer un gráfico y ubicar también tu ángulo. Recuerda que tu ángulo es esto, porque estamos tomando esto como el eje polar. Así, no este. Esto nos hace recordar un poco a trigonometría, ¿verdad? Reducción al primer cuadrante. Ajá. Mira, aquí te dejo ejercicios. Representar, para que practiques, claro. Representar en la forma polar los siguientes números complejos. Aquí tengo las respuestas. ¿Ok? Luego me cuentas qué tal te fue. A ver si te salieron, si tienes alguna pregunta, dejas en los comentarios y los podemos resolver aparte. Aquí tengo más ejercicios, pero forma polar a forma cartesiana. Ahí está para que practiques un rato. Algo teórico. Otras formas de representación de un número complejo. Tienes tu número complejo A más BI, se puede presentar de las siguientes formas. Forma cartesiana, que ya la sabíamos. Forma trigonometría, que también la explicamos. La forma polar, por supuesto. Forma exponencial, mira. Y luego la forma sintética. Pones así. Y bueno, su correspondencia.
importante para las operaciones. Seguro en algunos libros has visto esto, cis. Recuerda que sea la forma que quieras, siempre tu radio vector va a estar representado por esto y va a ser el módulo del complejo. Y el ángulo θ es el argumento del complejo o el ángulo polar, ¿verdad? Acá está la dirección. Bien, vamos ahora con un tema sensible. Operaciones con números complejos. Suma algebraica. A los complejos los puedo sumar, puedo multiplicar, dividir, también potenciación. Si quieres sumar o restar complejos, es sencillo, se suman o restan las partes reales y las partes imaginarias entre sí. Aquí lo tenemos en fórmula, es lo mismo si pones en números, por ejemplo z1, tú dices que es 2 más 3i, y z2 es 3 más 2i, entonces hállame z1 más z2. Oh, qué fácil, sumas la parte real y luego la parte imaginaria. Ahí está. Y si quieres restar, restas. Sería 2 menos 3 menos 1, ¿verdad? Así. Haciendo caso a lo que dice aquí. Menos 1. Y aquí más i. Ahí está. Listo. Entonces tenemos las identidades y luego es fácil resolver la operación. Vamos a hacer lo mismo con la multiplicación, la división, la potencia. Multiplicación de complejos. En la forma cartesiana se produce como si fuera el producto de dos binomios. Esto quiere decir que aplico propiedad distributiva, ¿verdad? Pero aquí ya me han dado una identidad, mira, A por C menos B por D. Ahora, ¿de dónde sale esta identidad? Veamos. A ver si podemos hacerlo aquí al costadito. Y ponemos un ejemplo cualquiera. 2 más 3i. Y luego aquí pones tú 1 menos 2i. O más, mejor. Mira, este por este y este por este. 2 por 1 es 2, más 2 por 2, 4i. Este por este, 3i, más, ahora este por este, 6i al cuadrado. Pero tú recordarás, ¿verdad? Que i al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Por lo tanto, esto se va a convertir en, mira, 2 más 4i más 3i menos 6, ¿verdad? Porque es como si fuese 6 por menos 1, entonces sería menos 6. 2 con menos 6 es menos 4 y esto es más 7i. Ajá, ahí está la fórmula que ellos habían expuesto. AC menos BD, ¿verdad? Si este es A, este es B, este es C y este es D. La fórmula era AC menos BD. Ahí está. Acá es 2 por 1 menos 3 por 2. Esta es la explicación de dónde sale el menos, ¿no? De esto. Bueno. Y luego AD más BC. Sí. Aquí es 2 por 2, 4, AD y BC. 3 por 1, 3. Entonces, menos 4 más 7i. Lo mismo. Acá 2 por 1 es 2, menos 6, de ahí sale menos 4 y aquí 4 más 3, 7. Y luego las unidades imaginarias. Ahora, ¿qué ocurre en la forma polar? Mira lo interesante. Z1 por Z2 están expresados en polar. Simplemente multiplico los radiovectores y sumo los ángulos polares, los argumentos. Qué práctico, ¿no? Si está en polar. Habíamos dicho que la forma polar es la mejor forma para hacer las operaciones y aquí queda evidenciado.
A ver, tenemos algunas observaciones, no hace que se nos olvide. El módulo del producto es igual al producto de los módulos de los factores, por supuesto. Aquí está. El módulo del producto, esto representa el módulo del nuevo vector. Recuerda que z es el módulo, entonces R1 por R2 representa ahora el nuevo módulo. El argumento del producto es igual a la suma, aquí está. Es la propiedad. R1 por R2 es el nuevo módulo. Y esto que está aquí, recuerda que en la forma polar, esto representa precisamente el módulo y lo que está aquí el argumento, el ángulo polar. Bueno, división de complejos. En la forma cartesiana, para dividir dos complejos se multiplica y divide por la conjugada del divisor. Si tengo dos complejos de esta manera, mira lo que se obtiene aquí. Esta es como que la idea. ¿Cómo lo puedes recordar tú? A ver, vamos a poner un ejemplo. Ahí está. Quiero dividir esos dos complejos. 2 más i entre 1 más i. Entonces multiplicas por la conjugada. O sea, casi como racionalizar. Esto es la conjugada, ya sabíamos, ¿verdad? Le cambio de signo a la parte imaginaria. Y luego multiplico, de acuerdo a la técnica de multiplicación. O si no, haces así. 2 menos 2i, ¿verdad? Aquí sería más i. Y luego este por este, menos y al cuadrado. Y en el denominador me quedó esto. Bueno, ya sabíamos que este es menos 1, entonces tengo 2. De estos dos salen menos 1, menos 1. Y debajo 1, mira, menos 1. Porque ya sé que ya al cuadrado es menos. Entonces menos por menos es más. Y aquí 1 más 1 se cancela, 2 entre 2 es igual a 1. Bien. Fíjate lo que quedó ahí. Ellos ya lo ponen como una fórmula y es bueno que lo sumas también así. C cuadrado más D cuadrado. ¿Por qué se vuelve positivo? Porque este y al cuadrado que está aquí es menos 1, ¿verdad? Menos por menos se vuelve más. Esa es la explicación porque aquí tengo más aquí y aquí han hecho la identidad de la multiplicación que acabamos de explicar. Bueno, pero ¿qué tal si tienes la división de complejos en la forma polar? Antes me estaba olvidando este detalle. En una división de complejos se debe tener en cuenta lo siguiente. Fíjate, de aquí resulta un número real si se establece esta relación entre los coeficientes. De esta manera. Y resulta un imaginario puro, ya sabíamos, imaginario puro quiere decir que la parte real es 0. Lo mismo un número real si la parte imaginaria es 0, o sea, b es 0 y aquí a es 0. Número real, b es 0. En este esquema, ¿no? A más bi. No este b de aquí necesariamente. Y en el otro es imaginario puro si la parte real es 0. Bueno. Pero ¿qué tal si lo tienes en la forma polar? Todo es más fácil. Mira. R1 entre R2 y ¿qué haces con los ángulos? Los restas nada más. Cuando era multiplicación los sumabas. Entonces las observaciones saltan a la vista. El módulo del cociente tiene que ser igual a el cociente de los módulos del dividendo y del divisor. Acá está, R1 entre R2 y el argumento, o sea el ángulo polar, es igual a la diferencia del argumento del dividendo y el divisor. Bueno, vamos con potenciación de un complejo. Para el caso de la potencia de un complejo se puede utilizar el binomio de Newton o la fórmula de Moivre, la cual veremos a continuación. Mira, tienes tu complejo, que ya lo sabíamos, la forma cartesiana, lo estamos transformando a polar, es esto, que ya sabíamos. Recuerda que esto ya sabíamos, R es el radio vector representa el módulo del complejo, mira cómo se expresa, módulo, el ángulo, arco tangente de B sobre A. Entonces, como lo tienes en la forma polar y lo estás elevando a la n, mira lo que queda. El radio vector, el módulo elevado a la n,
y ese n va a multiplicar el ángulo. Si lo pasas a la forma trigonométrica tenemos esto. R elevado a la n coseno de n por teta más i seno de n por teta. Ahí está. Entonces el módulo de la potencia es igual al módulo de la base de la potencia deseada. El argumento de la potencia es igual al argumento de la base por el exponente. ¿Ok? Uno se eleva a la potencia, el otro multiplico. El argumento multiplico. Si quiero radicación de un complejo, aplico algo parecido. Fíjate, ya sabíamos esto, la raíz enésima. Mira, sacamos la raíz de tu número complejo que siempre representamos por z y voy a obtener esto, la raíz de el módulo, y en vez de multiplicarle como hacíamos en la potencia, aquí hacemos como que lo inverso. Tienes que recordar así. Recuerda que cuando tenías multiplicación sumabas los ángulos y en división restabas. Bueno, para potencia multiplicas y aquí divides para radicación. Y la expresión trigonométrica o genérica vendría a ser algo parecido, ¿verdad? Coseno. Bueno, le sacamos la raíz al módulo, coseno, y el seno de esto que está aquí, dividido por n, ¿verdad? Donde k puede tomar esos valores. Por supuesto no puede ser n. ¿Ok? Eso es la radicación de un complejo. Aquí nos acercamos un poquito a trigonometría, tienes que recordar esto. 1 lo podemos expresar como coseno de 0 más i seno de 0. Recuerda que el seno de 0 es precisamente 0 y el coseno de 0 es 1. Y lo mismo aquí. La unidad imaginaria lo puedo expresar como coseno de 90 grados más i seno de 90 grados en este esquema de circunferencia trigonométrica. Coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Menos 1, coseno de 180 que es menos 1 precisamente y seno de 180 que es 0, por eso se cancela. Y menos i, menos la unidad imaginaria, coseno de 270 que es 0, o sea esto no existe. Y seno de 270 que es menos 1, por eso es menos i. Lo que acabamos de ver nos sirve para explicar las raíces cúbicas de la unidad. Me piden resolver eso. X al cubo es igual a 1. Entonces tú dices, bueno, X tendría que ser raíz cúbica de 1, ¿verdad? Si X al cubo es 1, bueno, X es raíz cúbica de 1. Pero tú tienes que recordar justo lo que 1 es coseno de 0 más i seno de 0 grados. Justo lo que acabamos de ver. Por lo tanto, X es igual a, en vez de 1 voy a escribir lo que está de rojo, coseno de 0 más i seno de 0, todo esto elevado a la 1/3, que es lo mismo que raíz cúbica. Ahora utilizamos la identidad que acabamos de mostrar. Ahí está. Obtenemos que X tiene que ser igual a coseno, bueno, aquí abrimos nuestro paréntesis, 0 grados más 360 por k entre 3 más i seno 0 más 360k sobre 3. También recuerda que dijimos que k puede ser hasta 1 menos, ¿verdad? Que el índice de la raíz. Aquí está. Como es 3, bueno, hasta 2.
Vamos a reemplazar ahora. Cuando k es igual a 0, reemplazamos aquí y aquí. Se vuelve 0 también, ¿no? Entonces tenemos que x es igual a coseno de 0 más y seno de 0. Esto es igual a... Tenemos la primera solución. 1. Ahora, ¿qué tal si k es igual a 1? ¿Qué obtenemos? Vamos a hallar, por supuesto, x2 ahora. Coseno. Imagínate que ahora es 1. 360 entre 3, 120. Más y seno. Lo mismo, 120. De aquí descubres que x2 tiene que ser igual bueno, coseno de 120 ya lo habíamos visto, menos 1 medio más y por raíz de 3 medios. Ahí tenemos la segunda solución. ¿Y qué tal si k es 2? x3 es igual, recuerda que voy a reemplazar aquí, tendríamos 240. Coseno de 240 más y seno de 240. De aquí hallamos que x3 es, ¿cuánto es el coseno de 240? También es menos 1 medio, ¿sí? Y menos raíz de 3, 2. Ahí está, justamente la conjugada. Ahí tenemos entonces las tres raíces. ¿Qué tal si las sumas? A ver, llegamos más lejos. ¿Cuánto sale? Este era 1, este era menos 1 medio más y raíz de 3 sobre 2, el otro era menos 1 medio menos y raíz de 3 entre 2. Este se cancela con este. Me quedó 1 menos 1 medio con 1 medio es menos 1, 0. Bueno. Y ahí hemos demostrado una de las principales propiedades de las raíces cúbicas de la unidad. Son 3 las raíces cúbicas de la unidad, bien fácil mostrarlas. Vamos a ver sus propiedades y algunas aplicaciones. Aquí las tenemos. Propiedades de las raíces cúbicas de la unidad. Una de las raíces complejas de la raíz cúbica de la unidad es el cuadrado de la otra. Recuerda que ya damos 3, bueno, una es el cuadrado de la otra. La suma de las 3 raíces cúbicas de la unidad es igual a 0, eso justo lo habíamos visto. Y bueno, el producto de las raíces complejas de la raíz cúbica de la unidad es igual a 1. Aquí está la primera. La segunda, si multiplicas las 3 te da w elevado al cubo, es igual a 1. Recuerda que w estamos reemplazando a lo que habíamos hallado, x1, x2 y x3, ¿verdad? Aquí era 1, el otro era menos 1 medio más y raíz de 3 sobre 2, y el otro era menos 1 medio menos y raíz de 3 entre 2. Ahí está, si las multiplicas te tiene que salir 1, sumas te sale 0. Y de aquí deduzco la tercera, ¿no? W elevado a la 3k es igual a 1. Esto me hace recordar a la propiedad de los números imaginarios. Sí, fíjate que así empezamos, ¿te acuerdas? Pero ahora tengo un circuito de 3 y aquí era un circuito de 4. Lo mismo vamos a aplicar para las potencias positivas y negativas, algo parecido a lo que hicimos aquí. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de números complejos y cantidades imaginarias. Si tienen alguna pregunta, pues háganla llegar a través del canal. Nos vemos. Chao.